muchos lo incluyen en el operativo Humo para tratar de sacar del frente de discusión. De hecho, la discusión sigue activa en las redes sociales por la criptoestafa del presidente Milei. Pero lo cierto es que con un decreto habilitado por esa herramienta que le dieron muchos en aras de la gobernabilidad, que haga lo que quiera, ¿no? Bueno, quiere privatizar o transformar en sociedad anónima al Banco de la Nación Argentina. No quiere, no, lo ha hecho. ¿Qué implicaría eso? Bueno, ayer hubo reuniones de sectores del campo en la ciudad de Río Cuarto y estuvo el productor rural tambero de Oriva, José Luis Volando, que es hijo del histórico dirigente de Federación Agraria, Humberto Volando, y hoy es el vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina. José Luis, un gusto. Guillermo Jeremía te saluda. Buenos días. Del programa Así son las cosas de Río Cuarto. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo está la gente de Río Cuarto y la zona? Saludos. Muy bien, muy bien. Sé que estuviste por Río Cuarto ayer, José Luis. Te tuteo porque me viene el recuerdo de tu papá, que fue uno de los primeros entrevistados en mi carrera periodística allá hace 35 años, en un acto que hizo aquí en la filial de Carnerillo, así que lo recuerdo con mucho cariño a tu viejo. José Luis, estuviste por Río Cuarto preocupado por esta y otras situaciones ligadas con el campo. Te escuchamos. Perfecto. Mira, sí, ayer estuvimos en la Bulaye, Adelia María y ahí en Río Cuarto. Bueno, bien cortito, la gente cuando uno va después de 30 años todavía se sigue recordando con la actividad de mi viejo por la zona, siempre en defensa del pequeño y mediano productor. Bueno, a ver, aparece ayer sorpresivamente porque este gobierno, forma de actuar no es llamar y consensuar con las entidades, sino que te llama o directamente no te llama y hace los anuncios, por lo cual sorpresivamente nos dimos esto con esto de la intención de transformar el Banco Nacional en sociedad anónima. José Luis, te interrumpo un segundito. ¿Estás con el altavoz? Sí, señor. ¿Podés ir a la manera tradicional porque se está metiendo el eco como rebote? ¿Podés ir a la manera tradicional de utilizar el teléfono? Ahí lo vamos a hacer. Bueno, te agradezco muchísimo. Estamos dialogando con José Luis Volando, el vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina. Hay un sector del campo, sobre todo de los pequeños y medianos productores, que están muy preocupados porque el Banco Nación históricamente siempre ayudó con tasa subsidiada a la producción agrícola ganadero. A ver si mejoramos un poquito la recepción, vale. José Luis. ¿Ahí vamos bien? Ahí vamos mejor, ahí vamos mucho mejor. Perfecto. José Luis, escúchame. En resumidas cuentas, hay que dar una cuestión muy importante, engancho con lo que decías. El Banco Nación se creó hace 150 años, cuando vinieron los inmigrantes españoles, italianos, que trajeron su conocimiento para producir en el campo, cuando se empezaron a hacer las primeras cosechas, pero lógicamente no con una mano atrás y otra adelante, por lo cual Carlos Pellegrino en su momento creó el Banco Nación para asistir al sector agropecuario. ¿Para qué? Para prestarle el dinero. Era un préstamo, no era un regalo ni un subsidio, para prestarle el dinero para que sembrara y después cuando cosechara pagara lo que debía. Y eso se hizo durante estos 150 años, siempre fue la columna vertebral del campo argentino. Suponete el otro día estuvimos en Leones, en la Mesa Nacional Triguera, y ahí estaba el secretario de Agricultura Iraeta y decía, bueno, hay que sembrar trigo para que el productor tenga su rentabilidad y también para que el gobierno obtenga los dólares que necesita por el superávit y todas estas cuestiones, y nosotros lo que le sugeríamos, bueno, saque una línea crediticia a través del Banco Nación, que no necesariamente tiene que ser subsidiada, pero sí un interés que sea, conveniente para que el productor se sienta alentado a sembrar, si no tiene los recursos, si ha tenido problemas porque esta cosecha de maíz y soja viene complicado, y bueno, una herramienta es el Banco Nación. Así que en este pequeño cuentito te digo la importancia que tiene para el campo, ¿no? El banco. ¿Ustedes creen que realmente
lo que está buscando es meter capitales privados dentro del banco, o es un operativo de distracción por el escándalo de la criptomoneda? Porque hace rato que vienen dando vuelta con la privatización del Banco Nación. Ya lo sacaron afuera de la ley ómnibus, ¿se acuerdan? Lo habían logrado, pero bueno, también está habilitado todavía porque la justicia no actúa el decreto con el que Milei hace lo que quiere. No, yo creo que el objetivo central del gobierno es obtener recursos. O sea, los bancos privados, para comprar el Nación se le caen las babas, porque el Banco Nación es la joya de la abuela realmente, es muy importante por su extensión territorial, por la asistencia que le hace a las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, al transformarlo en sociedad anónima, ¿cuál sería el próximo paso? Hoy tiene el 99,5% digamos, el Estado Nacional, pero ellos pueden vender el 40, el 50%, y eso vale mucho dinero. Y el gobierno, acordate que está, digamos, muy apurado en conseguir dólares por el tema del cepo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que está puesta la ficha en ese lugar. Por supuesto que esto no te lo dicen. Te dicen no porque lo vamos a hacer más eficiente, no porque ahora la gente se maneja con la aplicación de los teléfonos. Y eso es toda mentira, son todas macanas para jorobarnos. ¿Por qué? Porque primero que el Banco Nación nunca fue deficitario, siempre fue superavitario. Es una de las pocas empresas o reparticiones públicas o entes relacionados con el Estado que siempre dio ganancia. Por eso, si quieren vender una parte del banco, la van a pagar muy bien, porque no es lo mismo que vos pagues o compres una empresa que da pérdida con otra que da ganancia. Entonces, en ese sentido, ahí hay un paquete de dinero muy importante. Seguro que hay intereses creados también para hacer negocio con esto, porque esto no es ajeno a la política, lamentablemente. Por eso nos oponemos totalmente a esto. Por supuesto que esto ya es una medida que hizo el gobierno nacional, que bueno, tiene sus facultades para hacerlo, pero bueno, veremos la posibilidad de tratar de acotar o de que no corra riesgo el banco en lo que estábamos describiendo anteriormente. ¿Por qué razón las entidades que integran la mesa de enlace o la propia mesa de enlace no plantea esto? A los pequeños los afecta, pequeños y medianos productores, pero a los grandes no. Tal cual. Siempre la sociedad rural, por una cuestión histórica, no le interesa el Banco Nación. O sea, vos en la reunión, en la mesa de enlace, te dicen que tenés razón. Ellos no van a sacar el pecho por el Banco Nación. ¿Por qué? Porque son, lógicamente, productores más grandes, con otra capacidad económica, en su mayoría residen siempre en las ciudades, y entonces se relacionan con los bancos privados más fácil que el pequeño productor. Y esto también hay que decir una cosa muy clara. En las grandes ciudades, si vos te relacionás con el Nación o con el privado, es lo mismo, no pasa absolutamente nada. Vos trabajás con el que te atiende mejor, con el que la secretaria te llama todos los días o tenés aire acondicionado. Pero hay que pensar que la Argentina no es todo Buenos Aires o Córdoba, sino que es Achayo, es Malargüe, es, digamos, no sé, Laborde, lugares en donde a veces no hay señal de celular, en donde no hay señal de internet, en donde vos le hablas de las aplicaciones y la gente lamentablemente no tiene ese acceso que tanto se habla en las redes o en las ciudades, por lo cual todavía esa presencia física del banco todavía es muy importante. Por supuesto que esto significa también hay que modernizarlo, hay que hacerlo llegar en forma virtual y vende para adelante, y nosotros somos los primeros que vamos a colaborar para eso. Pero eso no significa deshacerse del banco o regalárselo a los privados. ¿Qué van a hacer frente a esta realidad? Porque hay un clima, hace la Universidad Austral un relevamiento de expectativas del sector agropecuario, y entre noviembre y enero, pese a que suspendió un porcentaje significativo de las retenciones el gobierno, el sector agropecuario cayó un 25% las expectativas con este gobierno. ¿Está empezando a agrietarse el apoyo a Milei por parte del campo? Yo te diría lo siguiente. A ver, olvidémonos un minutito por el tema del Banco Nación.
En general, ¿qué ha pasado últimamente? Sequía, los precios internacionales están muy bajos, entonces el productor agropecuario se ha empezado a poner nervioso, porque se da cuenta que cuando levante la cosecha no va a poder pagar la deuda. Incluso vos viste que hay empresas privadas como los Grobos o estos pools de siembra que han tenido problemas para pagar sus deudas, y estos son grupos privados, son los que los felicitaban de lo bien que trabajaban hace un tiempo atrás. Bueno, entonces en ese contexto el productor ya se empieza a poner nervioso y empieza a pedir que el gobierno tome medidas como por ejemplo el levantamiento de las retenciones. Cosa que el gobierno en forma aceitada se dieron cuenta cómo venía la mano, se adelantaron a la exigencia más dura y hicieron algún gesto por lo menos de bajarle un 6% y después a otro porcentual a otras producciones. Entonces, está encaminado, pero yo te anticipo algo. Cayó la confianza en el gobierno, pero para junio o julio va a caer más, porque la cosecha no es buena y entonces la paciencia se va a ir empezando a terminar. Con esto no digo que el campo le va a dar la espalda al gobierno nacional, porque el campo está dentro de la sociedad argentina y hoy todavía hay una expectativa y una esperanza de que vamos a ir para mejor. Pero cuidado, que el camino que tenemos por delante va a ser complicado. ¿Qué piensan hacer desde Federación Agraria frente a esto? Yo recuerdo que el Banco Nación era el que iba a ejecutar las hipotecas tal cual, que en la época del menemismo, claro, estaba por dejar a muchos productores pequeños y medianos. Las mujeres del campo de acá de Coronel Molde se plantaron y se ataron a las tranqueras, y después vino una solución política que la dio el kirchnerismo. ¿Qué van a hacer desde el sector? Dos cosas. Uno, con respecto a lo que vos hablabas de las hipotecas, en su momento el Banco Nación, por los préstamos que le había dado a los productores y había agarrado la crisis del 2001, era dueño de los campos de los productores. Por eso en su momento lo querían vender, porque el que compraba todas esas hipotecas. Yo soy abogado, pero imagínate el festín que se iban a hacer los abogados privados con esos campos de los productores. Entonces, ahí esa es la parte del pasado, ¿no?, de la historia, para que sepamos lo que pasó. Pero ahora mirando para adelante, vos gremialmente podés hacer dos cosas: o tirar piedra, por así decirlo, quejarse, protesta en la calle, que hoy no hay ambiente para eso, todavía sigue el apoyo del productor agropecuario al gobierno nacional, y mientras tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar y hacernos escuchar, oído, persuasión. Algo de las entidades y Federación Agraria han logrado, por ejemplo, con el tema del INTA, te doy un ejemplo. Ellos vinieron y decían, bueno, vamos a recortar de esta forma, así con la motosierra. Después, cuando ellos mismos, gente del gobierno, salió a hacer el relevamiento en los diferentes consejos, digamos, regionales del INTA, se fueron dando cuenta que hay campos modelos, que hay campos que están bien trabajados, que hay cierta extensión e investigación que no la podían sacar. Entonces se logró o se está conversando de que aquello efectivamente que no se está haciendo uso, o si hay gente de más que no está prestando el servicio que tiene que hacer, tiene que prescindirse y tiene que mejorarse. Pero no era el corte que venía al principio. Entonces, conclusión, si logramos que con el INTA se haya una racionalización, sí, que haya una mejora, sí, que tengan que volver a salir al campo, sí, pero no es que lo descabezaron. Y entonces con el Banco Nación estamos en riesgo porque digamos, el gobierno nacional mañana puede salir a vender el paquete accionario del banco, pero creemos que toda la segunda línea de funcionarios que conocen la situación del campo y la situación del interior, está sabiendo todo esto que estamos hablando. Acá no hay una posición ideológica, acá hay una posición de cómo necesitamos producir. Así que seguimos conversando y vamos a conversar y vamos a plantear esto en la mejor forma posible. En el final de pregunto, estamos dialogando con el vicepresidente de Federación Agraria Argentina, José Luis Volando, que estuvo visitando el sur de la provincia de Córdoba en la jornada de ayer. La Sociedad Rural de Río Cuarto convocó una asamblea de 200 productores, un poco más había,
en donde plantearon sus diferencias respecto del inmobiliario rural. Aseguran que hay mucho malestar en el gobierno provincial con esta postura de la sociedad rural y creen que estuvo presente de Loredo, un acto político de lanzamiento de Loredo, y especulan con que algún integrante del sector del campo ligado a la sociedad rural puede integrar las listas de diputados nacionales. ¿Usted cree que el reclamo por el impacto del aumento del impuesto inmobiliario provincial es significativo y es el que produce malestar en el sector, o el problema es más político, que hay reacomodamiento por las elecciones que se vienen, José Luis? Y mira, hay dos cosas, Guillermo, hay dos cosas. Por un lado, el aumento del impuesto inmobiliario fue desproporcionado. Y también, no voy a entrar en detalle porque no vamos a hacer largo, fue mal comunicado por el gobierno provincial. Porque nosotros entramos por una oficina y decían que el aumento del impuesto iba a ser del 172%, y después cuando que era mucho, pero después cuando te llega el celular a tu casa era del 250, 270%. Entonces, vos hablas con el gobierno y te hacen la explicación técnica que te hacen los contadores, pero en definitiva marcha preso y tiene que pagar con el aumento. Entonces, la molestia que ayer me lo plantearon en la Bolazo, me lo plantearon ahí en Adelia María, están enojados, vimos celulares puntualmente, vimos los porcentuales, el productor no le aumentó la producción en ese porcentaje, ni hablar la soja, que vale lo menos que valía hace un año, ¿viste? Entonces, el enojo es real, la protesta fue real. Después, lógicamente, los sectores políticos se suman para hacer su propia carrera. Ahora, uno como productor agropecuario, yo digo, quiero que me bajen las retenciones y quiero que el impuesto inmobiliario siga más bajo. Y bueno, el que viene y te suma, uno le va a estar diciendo, no, vos sos de Boca, vos sos de River, o estás jugando un partido que no me interesa. Indudablemente hay cierto aprovechamiento político, pero son las reglas del juego con las que uno tiene que jugar. Y uno, como dirigente de una institución gremial, lo que hacemos es defender al pequeño y el mediano productor. Y después, bueno, los que se suman, se ponen en contra, están en otra vereda. Por ahí tienen más visualización, porque tienen medios, tienen las redes sociales, pero el reclamo es genuino. El impuesto inmobiliario, el aumento sobrepasó lo que el productor podía pagar. José Luis, muchísimas gracias, muy amable. Ha sido muy amable porque además de manera adicional lo valoramos porque estaba viajando y paró el vehículo para poder charlar con nosotros, así que le mandamos un abrazo. Bueno, gracias, abrazo. El vicepresidente de Federación Agraria Argentina, el productor rural tambero de la zona de Oliva, hijo de Humberto Volando, el histórico dirigente de Federación Agraria, que estuvo en todo el sur de la provincia de Córdoba. A última hora de ayer a la tarde estuvo aquí en la ciudad de Río Cuarto dialogando con productores. Hay gran preocupación por el destino del Banco Nación, y también hay un lleno de interrogantes, silencio mutis por el foro de las entidades ruralistas que integran la mesa de enlace, salvo Federación Agraria Argentina, ¿no? El Banco Nación, que está siendo utilizado por este gobierno como la caja de financiamiento de los periodistas ensobrados. Y voy a hablar, porque un oyente me trata a mí de periodista ensobrado, ya voy a hablar respecto de ese tema. Pero un minuto va a ser nada más. YPF y el Banco Nación son la caja de empresas estatales, ¿no?, del gobierno, para simular que no gasta en pauta, que cortó la pauta a todos. Mentira, es una mentira. La guita que fluye desde YPF y de Banco Nación para los Majul, los Trebuch, los Fantino, los Johnny Viale, y sigue la lista, ¿no? Puedo estar una hora mencionándolo. Es impresionante, ¿no? Miren cómo el Banco Nación apoya todos los negocios de Clarín rural, todos los negocios, miles de millones de pesos le pone. Bueno, ahora se lo quieren dar a sectores privados que no están ligados ni siquiera con la Argentina, ¿no? Extranjeros, ¿no? Avanzamos a la mañana, así son las cosas.